Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos al tercer día del curso Epidemiología y Ciencia para Periodistas, organizado por Ojo Público, la Asociación de Periodistas y Comunicadores de Ciencia del Perú, Científicos.p y NH+1. Estamos muy contentos hoy porque vamos a abordar además un tercer módulo asociado a la cobertura de la pandemia y qué aprendizajes también podemos sacar de algunos errores que que todo reportero suele cometer, pero del que es necesario aprender para no volver a caer en el error. Hoy nos acompaña el doctor Elmer Huerta, médico y comunicador en temas de salud con mucha trayectoria y uno de los principales rostros también de la comunicación en salud en Perú y en América Latina. Está también con nosotros Larisa Otero, médica e investigadora de la Universidad Cayetano Heredia, y Pablo Correa, periodista especializado en la cobertura de temas de ciencia y editor precisamente en ciencia y salud del diario colombiano El Espectador, que durante los últimos meses ha tenido una destacada labor en la cobertura de este tema, probablemente una de las más importantes en la región. Bienvenidos a cada uno de ustedes y a cada uno de los asistentes en esta sala y a los que nos están siguiendo además por la transmisión en las diferentes plataformas de Facebook y Twitter de los organizadores. Vamos a plantear hoy día y comenzar con el tema hablando sobre por qué es importante entender cuáles son los tipos de fuentes que los periodistas tenemos al momento de cubrir la pandemia y cómo esto es importante sobre todo para transmitir la incertidumbre. ¿Cómo estamos comunicando esta incertidumbre sobre un virus del que a pesar del que conocemos todavía muy poco y hacerlo con responsabilidad? Para ello voy a invitar a cada uno de nuestros panelistas durante 8 minutos a reflexionar sobre dos preguntas que les hemos enviado previamente. Sobre qué criterios deben tener en cuenta los periodistas al momento de elegir las mejores fuentes para la cobertura. Si son revistas científicas, entrevistas, expertos, cómo jerarquizar estas diferentes fuentes de información, cuáles son las recomendaciones al momento de que hacemos estas jerarquías y diferenciar las publicaciones y de los hallazgos que se publican en estas, y además si es que es posible alertar casos de conflictos de interés al momento de seleccionar estas fuentes. Buenas noches, doctor Huerta, Larisa y Pablo. Entonces comenzamos con el doctor Huerta por un lapso de 8 minutos. Buenas noches, Nelly. Muchísimas gracias. Encantado de estar con los panelistas, con la doctora Larisa, con Pablo, en esta ronda de el curso que ustedes también han organizado y los felicito de Epidemiología y Ciencia para Periodistas. Lo que hoy día nos toca cubrir, como has dicho, son fuentes periodísticas para cubrir la epidemia y voy a empezar cubriendo la primera pregunta. ¿Qué criterios deben tener en cuenta los periodistas al momento de elegir las mejores fuentes para la cobertura de esta pandemia? ¿Serán revistas? ¿Serán entrevistas a expertos? Con relación a esta primera pregunta, yo creo que hay que escoger todo lo que tengamos a mano. Hay que escoger, obviamente, expertos, hay que escoger revistas científicas, hay que escoger incluso revistas que no sean científicas, que tengan un tono científico, como National Geographic, por ejemplo, o Scientific American, que no son revistas científicas en el senso estricto de peer review, lo que se llama revisada por pares, pero sí que toman en la ciencia muy en serio y que nos pueden dar una idea grande de lo que se está cubriendo. Entonces, yo creo que es importante que se tomen todas las fuentes y tengamos un amplio portafolio de publicaciones, de videos. Hay muchos videos en YouTube, hay muchos videos que se publican en muchísimas plataformas, que yo creo que cuanto más de esas fuentes tengamos, va a ser mejor para que podamos ampliar nuestra visión del tema. Entonces, yo no me restringiría solamente a revistas científicas revisadas por pares, sino que ampliaría. Ahora en un momentito les voy a dar mi perspectiva ya de si tenemos toda esta amplia variedad de fuentes, cómo las vamos a escoger y cuáles vamos a citar. Pero yo creo que eso es lo primero. Es decir, que hay que ampliar el portafolio y hay que ver de todo. Estamos en un mundo muy, muy globalizado y muy interconectado. Y la información que se tiene es ahora muy, muy amplia. Yo
para que tengan una idea, para los jóvenes sobre todo, de aquellos que estudiamos medicina, por ejemplo, en los años 70, ustedes no se imaginan lo que era en esa época sufrir por conseguir buena información. Con amigos míos que son médicos, nosotros me acuerdo muchísimo que, entre comillas, enamorábamos a la señora que era la jefa de la biblioteca de San Marcos de San Fernando para que ella nos avise cuando llegaba el último número de JAMA o el último número del New England a la biblioteca de San Marcos. Y ella nos avisaba de que ya había llegado el último número de la revista y resulta que ese último número de la revista ya tenía 2 meses de antigüedad. ¿Por qué? Porque mientras llegaba el buque, probablemente que lo traía desde Estados Unidos, llegaba a la aduana, salía de la aduana, iba a la oficina principal de San Marcos, de ahí a San Fernando. Pero para nosotros esos eran los últimos acontecimientos científicos y para nosotros nos despertaba un enorme placer estar en contacto con eso. Y les cuento esta anécdota precisamente por esto, porque ahora tenemos fuentes en cantidad y de todos lados, en múltiples plataformas, de tal modo que el estar ya, digamos, abrumado por la enorme cantidad de información es bueno por un lado, pero por otro lado, obviamente, hay que saber escoger. Entonces, eso es uno, ¿verdad? ¿Qué fuentes? Yo, al menos eso es lo que yo hago, yo veo de todo. No solamente las revistas científicas, sino entro a las plataformas sociales, a videos o opiniones que me llaman la atención, las veo, las leo y me va formando una idea. Con respecto a los expertos, sí, los expertos deben ser entrevistados, deben ser tomados en cuenta con los productores, con las productoras que tengo, por ejemplo, tanto en radio como en televisión, aquí en Estados Unidos en CNN en español, en Perú con RPP Noticias y con América Televisión. Interactúo mucho con ellos para que los entrevistados tengan cierto tipo de perfil. Y yo converso mucho con mis productores, tanto aquí como allá, para que seamos capaces de destilar qué queremos del experto. Sabemos que los medios en radio, en televisión son cortos, los tiempos son cortos, entonces a mí lo que me gusta mucho y es algo que yo aconsejo mucho a los jóvenes productores y productoras es de que sepan hacerse las preguntas correctas para entrevistar a los expertos. 1, 2 o 3 preguntas puntuales que queremos que el experto conteste dentro del contexto de lo que queremos presentar al público. Por ejemplo, si vamos a hablar de el coronavirus y la mutaciones del coronavirus. Si ponemos solamente, queremos hablar de mutaciones, es muy amplio. Quizás tendremos que circunscribirnos a preguntas puntuales tales como dentro de las mutaciones, ¿qué quiero saber? Las mutaciones en países, existen cepas diferentes, no existen. Es decir, tratar de establecer las preguntas para que de esta manera podamos aprovechar tanto al experto como al tiempo. Ahora, en términos de cómo jerarquizar las fuentes, ya tenemos toda esta enorme variedad de información, revistas científicas, no científicas, plataformas diversas, expertos, ¿cómo jerarquizamos todo lo que nos dicen, todo lo que leemos? Allí es donde quisiera compartir esta figura, puede ser, aquí está. Esta es algo que probablemente todos ustedes conocen, que es los niveles de evidencia, las jerarquías de evidencia. Así es como yo trabajo y esto lo aprendí hace muchísimos años y esto es para mí como, digamos, el centro de atención al momento de escoger, al momento de reportar, al momento de escribir mis artículos, al momento de que yo hablo al público, siempre trato de informarles ¿qué les estoy dando? Les estoy dando solamente opinión de expertos, porque un experto dice, a mí me parece que esto es así. Bueno, está bien, es un experto, hay que respetarlo, pero el público tiene que saber que eso es el nivel más bajo de la jerarquía, la opinión del experto, la anécdota. Y esto en el Perú se ha visto mucho ahora último, cuando hemos hablado, por ejemplo, de la hidroxicloroquina y la ivermectina, que son tratamientos que se están haciendo en el Perú. Entonces, ¿cuál es la evidencia?
la evidencia, no existen estudios serios de la pirámide en su más alto nivel. Mucho de eso es opiniones de los expertos y dicen, a mí me parece, yo pienso que esto es así, yo tengo la inclinación a usar esto porque me parece que funciona. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque el público tiene que saber. Nuevamente, en el escalón superior están los estudios de casos y controles, las series de casos, los reportes que se dan aislados. Hasta aquí llega un nivel de evidencia. Luego están los estudios de cohorte, luego están los estudios randomizados. Esto es digamos, el top. Y esto es lo que se llama las informaciones no filtradas. O sea, esto es lo que corresponde a la mayor parte de las publicaciones. Luego tenemos lo que se llama informaciones filtradas, en las que ya vienen ya los sinopsis de artículos, vienen las revisiones sistemáticas, vienen los tópicos que han sido ya elaborados, digamos, ya con preguntas mucho más específicas, metaanálisis, etc. Y esta es la cualidad, la calidad de la evidencia, que va desde menos, que es esto de la opinión de expertos, a lo máximo, que son las revisiones sistemáticas. Entonces, al escribir artículos, al producir un programa de televisión, al producir un programa de radio, esto es muy importante que se especifique y que se diga qué tipo de estudio, cuánta jerarquía de evidencia tiene el estudio que estamos comentando. Esto es muy, muy importante. Ahora, con respecto a lo que es los criterios que deben tenerse en cuenta cuando se elige a un entrevistado, es lo que ha puesto Nelly allí, el conflicto de interés. Esto es algo que yo siempre le digo igual a los productores que tengo, con los que trabajo aquí en Estados Unidos y en el Perú, que por favor sean capaces de, cuando se presenta un invitado, el público sepa quién es esa persona, desde el punto de vista académico y desde el punto de vista de su trabajo. Porque si voy a discutir, por ejemplo, si es que la capacidad del Perú en hacer un tipo de estudio en la seguridad social, por ejemplo, está bien hecho o no está bien hecho, y me ponen como invitado a un médico y me dicen, él es profesor de la universidad tal y tal, es médico graduado en tal, pero no me ponen que él es un asesor de la alta dirección del Seguro Social. Entonces yo le estoy quitando al público la oportunidad de que sepa que las opiniones de este experto están probablemente sesgadas por ser él o ella empleado de la agencia que va a dar opinión. Entonces, eso es extremadamente importante, que se identifiquen bien a los invitados, no solamente desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista de sus relaciones de trabajo, para que de esta manera el público pueda saber de quién estamos hablando. Yo creo que ahí me voy a quedar. Todas las fuentes, saber filtrarlas, usar esta pirámide de evidencia y usar a los entrevistados con preguntas muy puntuales y pedirles y saber presentarlos, ya sea por escrito, en televisión o en radio, que el público sepa quién les va a hablar. Gracias, doctor Huerta. Vamos por favor, a los invitados que planteen sus preguntas a través del chat, que al final de esta primera ronda se las vamos a transmitir a los diferentes panelistas. Plantéenlas entonces en el chat público de esta plataforma. Doctora Larisa, cuéntenos entonces qué recomendaciones da usted desde la investigación y desde la cobertura también que han notado en estos meses para investigar o cubrir la pandemia. Buenas noches, Nelly, buenas noches con todos y gracias por la invitación y también felicitaciones por este curso. Bueno, yo suscribo todo lo que ha dicho el doctor Huerta, la importancia de usar todas las fuentes, revistas científicas, pero también otras fuentes científicas. Hemos visto periodismo científico de muy alta calidad durante esta pandemia, New York Times y en varios otros, y creo que, y revistas también con un corte científico, ¿no? Sobre lo mismo, los expertos y las revistas, claro, la opinión de los expertos y la interpretación de los estudios que hacen los
muy valiosa, y hay expertos en diferentes temas, que también es un tema importante a considerar. Tengo unas diapositivas, las voy a poner sobre el uso de la jerarquización de la evidencia. Bueno, esta es la misma pirámide que ha presentado el doctor Huerta, porque efectivamente es la pirámide clásica en la que jerarquizamos los diseños de estudio, las revisiones sistemáticas y metaanálisis con la evidencia más certera, los ensayos aleatorizados con la siguiente evidencia, los cuasi experimentales sin aleatorización un poco menos de fortaleza, y los observacionales. En la del doctor Huerta están separados correctamente, la cohorte es la que más sólida de los observacionales, la prospectiva sobre todo, luego la retrospectiva, luego los casos y controles, y luego los transversales, ¿no? Y los estudios descriptivos, la opinión de expertos con menos certeza de la evidencia, y esto todo va en función a cuánto sesgo tienen, ¿no? El experimento y la posibilidad de aleatorizar es una de las mejores formas de reducir el sesgo a lo más mínimo. Sin embargo, es importante notar que algunas preguntas no pueden ser respondidas por ensayos aleatorizados, sea por razones éticas o logísticas. Por ejemplo, si queremos saber cuáles son los grupos de riesgo para hacer COVID severo, que ahora sabemos, ¿no?, que son a mayor edad y comorbilidades, eso no lo podemos saber a través de un estudio aleatorizado, porque no sería ético hacer que a distintos grupos darles COVID para comparar cómo les va, ¿no es cierto? Entonces, para eso tenemos que, no queda otra, solo se pueden hacer estudios observacionales. Entonces, siempre va según lo que se pueda responder para cada pregunta. Y otra cosa importante es que los métodos deben ser adecuados. O sea, no es suficiente con que alguien diga, esto es un ensayo aleatorizado, para que ya la evidencia sea muy sólida. El ensayo aleatorizado tiene que haber estado bien hecho, y hay varios criterios para eso, ¿no? Entonces, la revisión por pares, las revistas más prestigiosas dan cierta seguridad de eso. Quería mencionar algo que es un esfuerzo que ya existe desde el 2000, que nos ayuda un poco a sistematizar esto, que es la metodología GRADE. Fue desarrollada en el año 2000 por un grupo de metodólogos, estadísticos, epidemiólogos, clínicos, etcétera, que buscaban sistematizar y transparentar cómo se va de la evidencia científica, es decir, del estudio científico publicado, a la recomendación. Esto se usa ahora para evaluaciones de tecnologías sanitarias. Una tecnología sanitaria puede ser, por ejemplo, un tratamiento, ¿no? La ivermectina, la hidroxicloroquina podría ser una tecnología sanitaria, como una prueba diagnóstica o una intervención, ¿no? Y para guías de práctica clínica, que es lo que usan los médicos para guiar sus acciones con pacientes en la práctica clínica. Entonces, esta metodología hace que la pregunta se tenga que aclarar exactamente qué estamos preguntando en el estudio, cuáles son los desenlaces de interés. Los desenlaces pueden ser reducir mortalidad, puede ser reducir tiempo de hospitalización, puede haber diferentes desenlaces, y la evidencia puede ser diferente para cada uno. Y luego califica la certeza de la evidencia. Esta metodología, que está acá descrita en 20 artículos bastante detallados en esta revista, la ha adoptado la OMS, NICE de Inglaterra, Canadá, que fue uno de los que la desarrolló, la Universidad de McMaster, varios países de Europa, Colombia, Perú, en la región varios lo usan. Estados Unidos no, pero usan un sistema propio muy similar y que sigue, digamos, el mismo espíritu que esta metodología de transparentar y sistematizar, ¿no? En Perú específicamente es la UNAGESP del INS y el IETSI de salud, que ya hace un tiempo están usando esto, y creo que es un esfuerzo importante para estandarizar la forma como evaluamos la evidencia. Dicho sea de paso, Colombia es uno de los líderes en la región en esto, y ya tienen bastantes años del uso de metodología GRADE para evaluación de tecnologías sanitarias. Entonces, esta metodología permite decir que la certeza de evidencia que da un estudio es alta, moderada, baja o muy baja. Todo empieza con el diseño del estudio. El ensayo aleatorizado empieza como evidencia de alta calidad, el observacional, porque tiene más riesgo de sesgo, empieza como evidencia de baja calidad. Pero luego ese puntaje puede subir o bajar según estos 5 criterios que se aplican para cada desenlace y para cada estudio. El riesgo de sesgo, uno de los más importantes, ¿no? Es posible que el efecto que he encontrado no se deba realmente al tratamiento, sino que hay un sesgo que me haga creer que tiene un efecto, que no tiene un efecto. El sesgo de publicación, la inconsistencia, ¿no? Si es que tengo una revisión, un metaanálisis de 5 estudios y 3 me dicen que es a favor y 2 en contra, hay inconsistencia.
la evidencia indirecta, que es cuando el estudio se ha hecho en una población muy diferente o que no es exactamente la que querríamos, entonces es evidencia pero no directa, y la imprecisión cuando los intervalos de confianza, o sea, cuando el dato no es suficientemente preciso, usualmente con tamaños de muestrales chicos. Tienen un manual muy detallado, una versión en español también sobre cómo se elabora todo esto. Este es un ejemplo de la tabla resumen de hallazgos que se presenta para cada uno y se hace con un sistema en línea que ellos han desarrollado, Grade Pro. Entonces se ve acá, aquí por ejemplo, la pregunta es si una técnica para mujeres gestantes con riesgo de parto pretérmino, si se debe usar una técnica o no. Esa es la tecnología que se está evaluando. Entonces los desenlaces, en este caso pueden ser el tener parto pretérmino y la sobrevida neonatal. Para cada desenlace se evalúa, en este caso hay un solo estudio, es aleatorio, el riesgo de sesgo ha sido evaluado como no serio, lo que es bueno, la inconsistencia no es seria, la evidencia se ha considerado que sí es indirecta, y acá hay un tema serio y se debe poner la razón. Son participantes en Japón, podría no ser aplicado para el país donde se va a hacer esto. La imprecisión es seria, etcétera, y acá están los detalles de los hallazgos, y esto concluye en que la certeza y la evidencia para este estudio es baja. Si tuviera 3 sería moderada, si tuviera 4 alta, si tuviera 1 muy baja. Y así se va sistematizando, y todo esto tiene que ser reportado en detalle para cada decisión que se tome. Luego de eso se establecen más criterios para establecer la dirección y la fuerza de la recomendación. La dirección quiere decir, recomendamos a favor del uso de tal medicina o en contra del uso, y lo recomendamos de manera fuerte o débil, ¿no? Para esto se hace un balance de las consecuencias deseables y no deseables. La magnitud de los efectos deseables y no deseables, según la evidencia, es lo que más pesa, pero también los valores y preferencias. Algo puede ser muy efectivo, pero puede no ser aceptable por una sociedad, una comunidad o un grupo poblacional o los médicos, o puede haber una razón válida para que algo no sea aceptable por más que sea efectivo, ¿no? O pueda preferirse algo un poquito menos efectivo por razones válidas. La calidad de la certeza de evidencia tiene mucho peso, la confianza en los valores y preferencias, y para todo esto se hace una consulta tanto con los usuarios de la tecnología, como sea los médicos, sea las enfermeras, y también con los beneficiarios, ¿no? Con los pacientes o la comunidad que recibiría esta intervención, y el costo y uso de recursos. Entonces, al describir todo esto, al hacer este ejercicio y reuniones en los que dan opinión sobre cada uno de estos aspectos, siempre con el mayor peso en la calidad o certeza de la evidencia, pero no el único, se transparenta el por qué se ha llegado a esta recomendación. Bueno, esto no quiere decir que se tiene que hacer ahora en la pandemia sí se han estado haciendo se ha estado usando esta metodología en varias instituciones, no es la única, pero es una forma bastante aceptada ahorita en el mundo científico y de salud, pero es una forma de hacer las cosas sistemáticas y transparentes y que nos pueden ayudar a saber qué creer y qué no, ¿no? Y finalmente esto acá es el mismo espíritu, la Red Ecuador, que existe desde el 2006, me parece, que fue también una iniciativa de investigadores, me parece que de la Universidad de Oxford, de Australia y de Canadá, para fortalecer la calidad y la transparencia de la investigación en salud. Entonces tienen múltiples guías para cada tipo de diseño, para ensayos clínicos, para estudios observacionales, revisiones sistemáticas, para protocolos, antes que se ha hecho el estudio, para estudios de métodos diagnósticos, para investigación cualitativa, etc. Cada uno tiene una guía. Ahora las mejores revistas del mundo te piden, si tú envías un estudio de estas, por ejemplo un ensayo aleatorizado, te piden que adjuntes este checklist consort, y tienes que poner en qué línea y en qué página has hecho cada uno de los checklists que te ponen. Y el checklist básicamente va a que estés reportando todo de la forma más transparente para que el lector se pueda saber realmente todos los aspectos de tu estudio, ya que la evidencia, esto tiene también una página en español, pero no es tan buena como la de inglés, pero está ahí para que en la web donde la pueden explorar. Y esto es porque la evidencia científica se basa también, hay un alto grado de confianza del investigador, de honestidad, ¿no?
claro, con la experiencia, una revisión crítica, una lectura crítica de los estudios, una buena revisión por pares, por supuesto, puede ayudar a detectar debilidades metodológicas, limitaciones que tal vez el investigador, el autor no ha identificado. En la penúltima sección, párrafo de la discusión de los artículos científicos, los autores deben de identificar las limitaciones de su estudio y cómo podrían impactar los hallazgos que han tenido, cuáles son las implicancias de esto. Entonces a veces no las pueden haber identificado y una lectura crítica podría llevar a dejar darnos cuenta de eso. Sin embargo, sigue habiendo un nivel de confianza que debemos de tener, ¿no? Y esos los casos que hemos visto en New England y Lancet en esta pandemia. Entonces, sin embargo, no estoy diciendo que los periodistas tengan que seguir todo este proceso, pero familiarizarse con eso creo que sí es útil porque es una forma de hacerlo más sistemático y estandarizado, y creo que todos nos beneficiamos de eso, ¿no? Sobre el tema de los conflictos de interés, bueno, de acuerdo con lo que mencionaba el doctor Huerta, lo más importante es que lo tienen que mencionar, ¿no? Y los conflictos de interés no solo van en función a farmacéuticas, que digamos es el más obvio, sino también a otros, ¿no? ¿Para quién trabajo? ¿Qué me interesa? ¿De qué manera esto puede ayudar a mi carrera? Etcétera. Entonces se tiene que transparentar realmente todos lo que podría ser un conflicto de interés para el tema del que estamos hablando, y nuevamente estamos confiando un poco en que la persona lo haga. Pero bueno, ninguno de estos métodos, por más que se están esforzando en hacer más transparente la evidencia científica, ninguno es infalible. Entonces, creo que el contrastar opiniones, el escuchar a múltiples expertos, el volverse cada vez más experimentado en poder hacer lectura crítica de los artículos, solo va en beneficio de mejorar qué información vamos a usar o no vamos a usar para la pandemia. Ahora, para una enfermedad nueva como esta y muy compleja, por supuesto, y que la evidencia se va generando en el camino, hay que tener especial cuidado, ¿no? Porque un día podemos estar diciendo algo y hablar con mucha certeza de algo en esa pandemia es peligroso porque no hay tanta certeza, ¿no? La evidencia no se resuelve usualmente, rara vez, a veces sí, pero con un solo ensayo aleatorizado, ¿no? Se necesita construir evidencia con varios estudios y con una lectura crítica desde los autores y también por los demás, por todos los lectores y la comunidad científica. Bueno, eso es todo lo que tengo. Gracias, Larisa. Ahora invitamos a Pablo. Pablo, como les decía, no sé si todos estuvieron en la sala, pero él estudió medicina los primeros años antes de ser periodista. Actualmente es editor de Ciencia y Salud, y nos va a comentar un poco, y también en tu caso, Pablo, me gustaría que puedas contar un poco la experiencia que has tenido liderando este equipo en El Espectador sobre cómo jerarquizar estas fuentes de las que hablaba el doctor Huerta y Larisa, haciendo periodismo diario, porque El Espectador es un periódico que publica su sección Salud y Ciencia todos los días, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco la experiencia y también esa reflexión en torno a cómo en esa cotidianidad y en esa velocidad con la que se ha visto desbordada, además la gran cantidad de información, seleccionan y pueden discernir la información más relevante de la que no lo es, o incluso de la basura y mentira que circula en Internet. Pues bueno, saludos al doctor Elmer y a la doctora Larisa. Pues un placer compartir con ustedes esta conversación, y a Nelly y a Ojo Público por la invitación. Yo también les preparé por aquí una presentación que les voy a compartir. Un segundito. Ahí ya se ve. ¿Está cargando? Sí, ya se ve ahora. Bueno, entonces lo que traté de hacer fue contestar las preguntas que Nelly nos planteó a todos los... Y una, para empezar, era cómo elegir las mejores fuentes, ¿no? Creo que la doctora Larisa y el doctor Elmer ya les dieron la clave principal que un periodista también debe tener en la cabeza, que es esa pirámide invertida, en la que yo creo que cada vez que uno se enfrente a una pieza de información, si tiene esa pirámide en la cabeza, contrasta y más o menos sabe en qué piso está trabajando. Pero, digamos, más allá de eso, que diría que ojalá se lleven de toda esta charla lo que ellos le acaban de decir, yo añadiría que los periodistas tenemos un primer reto, que es
la abundancia y la cantidad de información, esa marea que viene sobre nosotros. Esto que les estoy presentando es, pues al menos así lo reportó un portal que revisé, el primer artículo que se publica sobre coronavirus, y en muy corto tiempo, miren lo que empezó a pasar, una marea de información, o sea, las publicaciones científicas sobre el coronavirus empezaron a crecer casi como el virus en la réplica de los casos de contagio de COVID, y era el número de artículos científicos se duplicaba cada 14 días. Aquí en este gráfico ven hasta abril cómo iba creciendo las publicaciones científicas, y como ellos le dijeron, esto rompió, digamos, los filtros tradicionales de calidad de las revistas, de revisión, y empezaron a publicarse preprints, y esa ola siguió creciendo. Aquí hay una panorámica más grande y más extensa, ya hasta agosto, de ese fenómeno, y si pudieran entrar a la página donde obtuve esta, es una página que está monitoreando eso. En un solo día se están registrando hasta 58,000 papers cada día, es decir, es una abundancia de información que simplemente este es otro gráfico del porcentaje comparando el COVID con otros virus, cómo se han hecho referencia en medios basado en Google News. Entonces miren el tamaño del problema que enfrentamos como periodistas en términos de cantidad al menos de información. ¿Cuál es una primera respuesta ante eso? Para mí como periodista, yo los invitaría, y es el consejo que le doy a los periodistas como jóvenes que llegan a la sección, es construir una rutina personal. Esa rutina personal obviamente se va construyendo con los meses, los años, pero básicamente yo creo que incluye elegir los medios internacionales que uno cree que hacen bien su trabajo, o sea, nuestro trabajo lo hacen bien, y la doctora Larisa lo decía, hay muy buen periodismo científico en el New York Times, en The Guardian, cualquiera que sea que conozcan, que sepan quién puede estar detrás de ese periodismo, eso para mí hace parte de mis rutinas diarias, entrar a ver qué están haciendo ellos. También unas revistas científicas pues muy emblemáticas donde uno sabe que se está concentrando la discusión, y al menos las publicaciones más importantes y los grupos más fuertes en investigación van a querer publicar ahí. Eso es algo que también revisa uno. Ahora vemos algunas, pero ellos ya las mencionaron: New England Journal of Medicine, Lancet. Ahora más tarde hay una diapositiva en la que les puedo mostrar eso. Las listas de Twitter de los expertos. Yo, por ejemplo, apenas empezó la pandemia, creé mi lista de coronavirus, y todos los días, cada vez que veía que aparecía algún epidemiólogo, alguien de virología que estaba trabajando y que veía que era bueno, lo sumaba a la lista, de tal manera que en esa rutina diaria yo simplemente me metía a mi lista construida día a día, y tenía casi un panorama de lo que estaba pasando, al menos en lo que yo podía ir eligiendo. Y obviamente están los correos electrónicos que todos los días a los periodistas nos va llegando información, o WhatsApp, o las fuentes ya personales que cada uno tenga. Eso por el lado de las fuentes, o sea, una rutina como respuesta a la avalancha de información. Pero hay otra discusión aquí que es los expertos, ¿no? Pues eso entre comillas, y ya lo mencionó el doctor Elmer y la doctora Larisa también. Y les traje esta cita de un gran amigo y periodista científico argentino, Federico Cuxo, justo hoy, en una de esas discusiones decía: nos hace falta una profunda discusión en periodismo sobre a quién se le pone el título de experto. Porque eso lo vimos durante la pandemia. Los periodistas le atribuimos y le endilgamos esa palabra muy fácil a cualquiera. Y a veces no solo los periodistas, también los políticos. Aquí les estoy mostrando una foto del presidente de Colombia, Iván Duque, con sus gafas, poniendo mucha atención, en actitud, ¿no?, de seriedad. Al fondo un computador con la curva de contagios, y a la izquierda Manuel Elkin Patarroyo, que es como el científico más popular, digamos, fue muy popular en Colombia, pero quienes trabajan en los círculos, en la academia, en las universidades, saben que su trabajo ha sido muy cuestionado, y sin embargo lo usaron crearon este teatro, se usó como un experto para decir, tanto el presidente como una de las revistas más importantes de Colombia, la revista Semana, lo entrevistan durante la pandemia como experto. Pero ¿qué hay detrás de esa palabra experto? El tipo trabajaba en malaria, no en virus, ni mucho menos en coronavirus. Es alguien que ya terminó su carrera, no está tan activo. Si uno empieza
a escarbar un poquito en ese experto, para nosotros es muy fácil como periodistas disfrazar a alguien de experto y engañar a la audiencia. Yo creo que hay una gran responsabilidad en revisar con honestidad y precisión si la persona a la que le vamos a preguntar sobre un tema estudia ese tema, en particular ese tema, no otro tema. Con un grupo de periodistas de ciencia de Colombia de distintos medios, pues nos unimos para prácticamente coger la entrevista que le había hecho la revista Semana, en la que él decía un montón de barbaridades, y tomamos cada una de esas y buscamos expertos en cada área para que desmintieran lo que él estaba diciendo. Y esto no pasa en Latinoamérica, eso pasa en las mejores familias, y a veces los periodistas en Latinoamérica podemos pecar también al pensar que alguien que trabaja en la Universidad de Harvard, en Imperial College, en el que sea, ya por trabajar en esa universidad es alguien autorizado, es una autoridad o va a hablar con la verdad. No necesariamente ocurren los mismos problemas que ocurren en nuestras, y los mismos, sí, pues también la deshonestidad puede estar en cualquier lugar. Listo. ¿Cuáles son las recomendaciones al momento de jerarquizar las fuentes y los hallazgos publicados en revistas científicas? Me quedé pensando mucho en esa pregunta, Nelly, y yo tengo esta respuesta: el lector. O sea, para los periodistas, yo creo que nuestro camino de toma de decisiones, nuestro foco, la forma en que organicemos nuestro trabajo, para mí debe estar organizada no en torno no en torno a las fuentes, no en torno a las revistas, no en torno a los artículos, en torno a las preguntas y necesidades que podamos detectar o intuir en nuestros lectores, en nuestra audiencia. Nosotros trabajamos, yo creo que el periodismo trabaja para su comunidad. En la medida en que uno se vea como alguien que sirve a su comunidad, va a encontrar qué jerarquizar, de qué hablar y de qué no hablar. Un ejemplo muy sencillo de esto durante la pandemia: un alcalde de una ciudad como Cali, y esto simplemente estoy seguro que le cambian el nombre y la localidad, y ocurrió en toda Latinoamérica. El alcalde de Cali, una de las ciudades más importantes de Colombia, asegura que la ivermectina ayuda al control del COVID. Yo puedo estar leyendo Lancet, puedo estar leyendo JAMA, puedo estar leyendo New England Journal of Medicine, puedo estar viendo las discusiones más interesantes sobre la proteína spike del virus pero cuando esto está ocurriendo en mi comunidad, yo como periodista debo reaccionar a ello. Si detecto ese problema y detecto que ahí debo intervenir, voy y busco las fuentes escritas o orales que me ayuden a contestar esa pregunta para mi comunidad. Entonces, ¿cómo jerarquizar? Para mí, de nuevo, la respuesta es: piensen en sus lectores, en sus necesidades y en su comunidad. Y esta pregunta: ¿qué criterios se deben tener en cuenta al momento de elegir a quién entrevistar o qué paper citar? ¿Cómo advertir potenciales conflictos, casos de interés? Yo creo que se conecta un poco con la anterior, sigue siendo la prioridad del lector, pero diría que dudar de todos y escuchar a todos. No sabemos quién puede traer una información valiosa, y las personas o las revistas en las que generalmente creemos o confiamos también pueden fallar, y seguramente vamos a hablar de eso ahorita. Aquí les saqué, por ejemplo, un listado de esas fuentes en las que confiamos, y de hecho son las que recomienda la OMS. Tenía ahí en uno de los links que la OMS comparte para comunicadores, entonces el British Medical, Cochrane, todas estas que agrupan a tantas revistas, JAMA, Lancet, todas ellas, pero pues confiamos en ellas, también se equivocan, ¿no? Y como me imagino, ya termino aquí, pero me imagino que vamos a hablar de desinformación. Nada, me llamó la atención este meme que vi por ahí en Twitter de cómo el uso de pistolas, ¿no?, para medir la temperatura están por todas partes, las estamos usando. La gente en algún momento creyó que le destruían las neuronas, y bueno, pues hay como un abrebocas para seguramente la discusión que viene ahora. Bueno, entonces yo termino ahí, y bueno, muchas gracias. Gracias, Pablo. Sí, vamos a varias preguntas de la audiencia, y antes de pasar a esas preguntas voy a plantearles una para cada uno de ustedes que nos permitan profundizar en algunos de los temas que ustedes han estado
explorando, ¿no? Que tiene que ver básicamente también con el peso de la evidencia, ¿no? Que no todos los periodistas, digamos, estaban acostumbrados a discernir en este peso de la evidencia, esta pirámide invertida de la que esta pirámide de la que hablaba y presentó tanto el doctor Huerta como Larisa. Y, doctor Huerta, yo le quería pedir a usted si puede profundizar un poco en el tema de los estudios randomizados y los sesgos, porque hay una de las cosas que más se ha discutido en los últimos meses es precisamente estos hallazgos preliminares en torno a la eficacia o no de ciertos tratamientos, y con publicaciones hechas en revistas, cuando no todos estos estudios preliminares habían pasado por estos estudios randomizados. Y cuán importante es entender qué significa respecto a otro tema que también se suele mencionar, que es el peso de la experiencia. O sea, si puede por favor ayudarnos a entender qué es la evidencia a partir de estudios randomizados y qué es la experiencia, para luego entrar a otros temas, pero creo que es importante aclarar primero esto. ¿Está en mute? Sí, claro que sí, Nelly. Esto es muy importante y esta es una discusión de siempre. Yo me acuerdo muchísimo en la Escuela de Medicina, y quizá Larisa pueda haber tenido la misma experiencia en la Escuela de Medicina. Habían los dos grupos de doctores, digamos, de maestros que teníamos. Habían de aquellos que eran muy académicos, muy pulcros, siempre con su revista bajo el brazo y todo estaba en los comentarios, era lo que se publicaba y lo que se publicaba, etc. Y habían de aquellos maestros que leían, obviamente, pero decían, mire, doctor, más importante que lo que está escrito en la revista del doctor es lo que yo veo en mi práctica diaria. Allí, así es como, por lo menos en San Fernando, yo en los años 70 en que estudié, tenía esos dos espejos. El de la súper académico, el de que estaba en todo lo que era publicación, y el del médico que practicaba y que decía que su experiencia de médico era tan o más importante que lo que se iba a publicar. Y esa es una cosa que yo creo que no es uno u otro, sino ambos. Yo creo que ambos son importantes porque los grandes, digamos, cambios, las grandes enfermedades que se han descubierto, todo han surgido de eso, de las prácticas, de los pacientes nuevos que llegan. Y en esta misma pandemia, quizás yendo a noviembre, diciembre, cuando empezó esto, los primeros casos que empezaron a llegar eran de médicos que estaban viendo algo diferente. Al principio pensaban que era una de las neumonías más que llegaban, pero después empezaron a ver cosas diferentes. Esa es la práctica. Y entonces la práctica es importantísima para generar preguntas, para generar cuestionamientos y para establecer, digamos, nuevas entidades o preguntas nuevas. Pero luego viene ya la parte académica, que es lo que me preguntas, ¿cómo vamos a saber si un estudio está bien hecho o no está bien hecho? Entonces, en esa pirámide que Larisa presentó y que yo presenté, pues cuando se trata de eliminar los sesgos. ¿Qué cosas son sesgos? Sesgos son vicios en lo que son diseños de estudios que no me permiten llegar a concluir lo que mi hipótesis de trabajo me ha presentado. Si yo pienso, por ejemplo, de que el contagio del coronavirus se produce básicamente en una persona que no usa mascarillas, entonces yo voy a tener que hacer un estudio en el cual un grupo de personas va a usar mascarillas, otro grupo de personas no va a usar mascarillas. Estas personas tienen que estar divididas por sexo, del mismo sexo en los dos grupos. Los dos grupos de personas tienen que tener las mismas condiciones. Es decir, tengo que yo en ese estudio tener un cuidado extraordinario en que cuando yo randomizo las poblaciones que yo estoy estudiando a randomización, que se llama, sean súper comparables. Porque si yo, para empezar, yo solamente hago que un grupo de gente use mascarilla y le digo y los evalúo para ver si se contagian o no, pues no estoy evaluando nada porque ese es el principal sesgo, que yo no tengo un grupo de control. Y si en mi grupo randomizado, el grupo que usa mascarillas, la edad promedio es de 20 años y son hombres, y en el grupo de control son mujeres de 50 años, obviamente no los voy a poder comparar. Estos son ejemplos toscos que le estoy poniendo, pero es como para responder a la pregunta, Nelly, de que en los estudios randomizados,
los investigadores tienen un extraordinario cuidado en que los grupos sean comparables en todo sentido para que su hipótesis de estudio sea probada o no probada. Y con respecto a esta vieja, digamos, tendencia de o práctica o ciencia, yo creo que es ambos. Yo creo que ambos deben respetarse, pero yo creo que el médico o el investigador o el que ve pacientes que piensa que su experiencia es importante, yo creo que también tiene que llegar un momento en que tiene que reconocer que su experiencia tiene un límite porque los estudios que están ya publicándose tienen que hacerlo cambiar de opinión. Y esa es la parte más difícil en medicina. Lamentablemente, esa es la parte más difícil en la historia del descubrimiento del Helicobacter pylori lo demuestra. Esa es una historia extraordinaria que yo se la cuento muchas veces a mis oyentes o a mis televidentes, y en la escuela de medicina, cuando yo enseño aquí en la universidad, les cuento esto, cómo fue casi 25 años después de que le dieron premio Nobel a estos investigadores y las burlas que ellos sufrían cuando decían que una bacteria podía vivir dentro del estómago. No importaron los estudios, las evidencias, porque los que practican medicina, y esa es la parte de tu pregunta que tiene que ver con la experiencia, no cambian, no quieren cambiar, no quieren ver y dicen, no, esto no es así. Entonces, yo creo que es complicado, pero el que practica debe darse cuenta que la evidencia lo debe hacer cambiar. Sí, y también para ese lado, Larisa, quería complementar la pregunta que le hacía al doctor Huerta sobre, durante esta pandemia han surgido médicos, o sea, muchos de ellos son médicos colegiados también, que han sugerido estos tratamientos, como por ejemplo lo del dióxido de cloro. Entonces estamos hablando de profesionales que se presentan con este título y que en algunos medios suelen ser presentados dentro de un falso equilibrio, ¿no? O sea, y estos médicos respaldan desde su experiencia el uso de este insumo. ¿Cómo ves tú, o qué es lo que desde tu punto de vista nos podrías recomendar en torno a cómo se estaba comunicando este tema o estos insumos como el del dióxido de cloro, poniéndonos extremos en los medios? Sí, bueno, muy peligroso, ¿no? Y si hace el ejemplo del dióxido de cloro, es el más peligroso tal vez de los que han habido en Perú, porque no hay absolutamente nada que sugiere eso y porque además hace daño, ¿no? Ya han habido muertes por eso. Y sí estoy de acuerdo que, que debe ser presentado así, no son opiniones, ¿no? Es que a mí me parece que sí puede funcionar, a mí me parece que no, bueno, probemos, son dos opiniones, ¿no? Nuevamente, es la evidencia que hay para eso y la evidencia de efectividad, que en este caso no lo hay, y además la evidencia de daño. Claro, ¿cómo saber, pues, cuando un experto, que puede ser un médico colegiado, etcétera, ahí son las instituciones que tienen que jugar un rol más importante, ¿no? Porque a la hora de la hora, efectivamente, un médico se presenta con sus grados y sus títulos y puede estar diciendo cosas así, ¿no? Entonces, las instituciones tienen que dar cierta seguridad de los profesionales que certifican. Y además, bueno, las personas tienen que mostrar los argumentos que usan para eso. Yo estoy de acuerdo con lo que menciona el doctor Huerta sobre la experiencia, ¿no? La experiencia de un médico clínico es, de todas maneras, invalorable, ¿eh? Yo creo que todo médico clínico, todo recién graduado de una especialidad va a aceptar que alguien que tiene 10, 15 años de experiencia, hay una diferencia con el que acaba de terminar. Sin embargo, siempre con la evidencia científica en el lugar que le corresponde, ¿no? Nunca reemplazando la experiencia y, como mencionaba el doctor Huerta, con la capacidad de decir, oye, mira, esto que yo pensaba que era así, ahora la ciencia me ha demostrado que no es así, por lo tanto yo cambio, ¿no? Sin embargo, somos difíciles de cambiar, ¿no? Hay a veces conflictos de interés atrás, hay a veces sesgos u otras cosas inconscientes que no nos permiten darnos cuenta que nos estamos equivocando, ¿no? Incluso hay toda una rama de investigación que es la investigación de la diseminación y adopción de las evidencias, ¿no?
porque se ha visto en los últimos años, con toda la evidencia que se genera, igual estas no se implementan. Entonces, ¿qué se puede hacer para implementar la evidencia científica en la práctica para que realmente se usen? Solamente hay un muy bajo porcentaje de estudios de evidencia científica que termina traducida en la práctica. Pero no solo eso, sino hay otra que es para diseminar la evidencia, o sea, es convencer a los usuarios, a los médicos, al personal de salud, que los usen, ¿no? Y es increíble porque a veces lo que lleva a eso no es tanto, y esto está demostrado, el artículo científico que lo demuestra, o sea, los datos objetivos, sino que un líder de opinión para ese médico se lo presente y lo convenza, ¿no? Entonces, hay formas de cómo convencer a que, no sé, un departamento de salud en un hospital se convenza de cambiar sus guías, bueno, y tienen que ver con estas estrategias, ¿no? Así que sí, es peligroso, creo, que se abran debates sobre temas para los que se toman a los expertos como porque tienen un título, porque pueden ser expertos en un tema y hablan sin respaldo alguno de la evidencia. Sobre todo, además, creo que lo mencionaron en una de las charlas de ayer, cuando hablan con mucha certeza, no solo no usan respaldo de la evidencia, sino que la minimiza y dice esto no es importante, estamos en una pandemia, tenemos que actuar rápido y no hay tiempo, ahí es muy peligroso, ¿no? Tenemos que reconocer las limitaciones de lo que estamos diciendo y poner en contexto qué vale la experiencia y qué vale la evidencia científica real, ¿no? Gracias, Larisa. Pablo, imagino que ha sido un torbellino para ti también la cobertura de estos meses, pero ¿qué ha sido lo más difícil? Tú hace un momento mencionaste la desinformación, pero no sé si eso ha sido lo más difícil al momento de cubrir la pandemia, esta gran cantidad de mentiras y de información falsa que han empezado a surgir y transitar en las redes, o me ponía a pensar en cómo comunicar el error, porque han habido también casos, el último, el de Lancet y la hidroxicloroquina. ¿Cuál de las dos cosas crees, o de repente las dos, si puedes ayudarnos a contar desde tu experiencia, ha sido lo más complicado al momento de informar a este lector, que es finalmente el beneficiario final de lo que hacemos? Pues Nelly, yo creo que en los medios, y esto probablemente pasó también en toda Latinoamérica, el mayor reto y el mayor problema era no tener equipos preparados para esto, porque si en los medios no cultivas periodistas que al menos tengan 3, 4, 5 años cubriendo ciencia o salud, aparece una pandemia y van a caer en cuanta mentira se pueda. Y esto, apuesto que pasó en todos los noticieros, pasó en muchas partes. Entonces, responder bien a la pandemia no es algo que se hacía ahorita, era algo que se hacía de tiempo atrás en la medida en que construyas equipos y grupos. Primero, para que tengan la experiencia, y segundo, porque en situaciones como una pandemia esos equipos se ponen a tope porque tienes que estar reaccionando y publicando demasiado y eso no lo puede hacer una sola persona. Entonces, yo creo que en el caso del Espectador eso fue una riqueza, haber tenido un grupo, o sea, periodistas que tienen 4 o 5 años y un grupo al menos de 8 personas para responder. Y eso implica responder ese desafío, por ejemplo, de los que estabas hablando, cómo mientras los periodistas o los médicos o los epidemiólogos están tratando de poner la atención en un lado, empiezan a surgir unos fenómenos sociales bastante inmanejables relacionados con la desinformación, como, o sea, estás preocupado por ver qué artículos se publican de cómo son los protocolos de manejo de los hospitales o las cifras epidemiológicas o la tasa de contagio, y aparece alguien de repente que tomen dióxido de cloro. Y cómo tienes que responder a una velocidad muy alta, evitando el error además, porque estamos en un escenario en el que si la embarras, publicas algo y te conviertes en la noticia tú por burro, y te van a atacar y se pierde casi el prestigio del medio. De hecho, en el periódico quizás el momento más difícil fue, o sea, estábamos, por un lado yo al principio de la epidemia, digamos que sí tomé mucho control y con el director del periódico, cualquiera de cualquier sección que quisiera publicar sobre esto tenía que consultarnos, o sea, bloqueamos al principio un poco las otras secciones
pero obviamente la información se empezó a desbordar porque esto era una cosa que tocaba todas las esferas de la vida, entonces digamos que ahí fuimos soltando el freno, mucho control en las fuentes, revisando, pero sí ocurrió un episodio que fue, por ejemplo, otra parte del periódico en un intento de diversificar los temas que se le ofrecían a los lectores como a los 2 o 3 meses y no quedarnos solo en ciencia y salud, se les ocurrió invitar a Fernando Vallejo, que es un escritor muy famoso, y para que escribiera unas crónicas con la intención de que hiciera como unas crónicas sociales y cómo transcurría la vida en la pandemia. Y Fernando Vallejo, bueno, pues empezó a hablar de epidemiología y nos empezaron a atacar porque empezaba a decir cualquier cantidad de sandeces sobre el virus. Y fue muy tenso incluso dentro del periódico, porque eso empezó a cruzarse con una discusión de dónde empieza y dónde termina la libertad de prensa, porque le habían dado prácticamente un espacio para que él escribiera, pero por otro lado teníamos pues a gente, obviamente la comunidad científica muy seria, presionando a la audiencia. Finalmente y afortunadamente ya él excedió, digamos, toda sensatez y simplemente finalmente el director sí tomó la decisión de bloquearlo en la medida en que lo habían invitado para una cosa y ya se había atribuido el título de epidemiólogo. Yo creo que la pandemia nos muestra todas esas debilidades del periodismo de salud y ciencia en nuestros países y la necesidad de trabajar. No, yo creo que una cosa muy interesante para nosotros, para mí, yo creo que el aprendizaje para mí fue aprender a escuchar más a la comunidad para la que trabajo. Entonces, muchas de las historias que construimos en realidad comenzaron porque llegaban a través de WhatsApp a un tío de alguien del equipo, a una mamá, a un familiar, y nos dábamos cuenta que esa era la información que estaba circulando. Y eso es muy interesante para los periodistas porque resulta que la gente se está comunicando por WhatsApp, un canal de comunicación al que los medios no tienen poder de acceso directo. Los medios podemos tuitear, podemos publicar, podemos tener una página web, pero las redes de WhatsApp las controla la sociedad. Y si por ahí está circulando tome dióxido de cloro, haga esto, con una alta credibilidad, porque eso se lo manda el tío a la tía, y la tía, como creen el tío, empiezan. ¿Cómo intervienes ahí? ¿Cómo rompes eso? ¿Cómo entras ahí? Nosotros hicimos un esfuerzo con una organización que trabaja, digamos, como con ideas innovadoras, y se crearon las brigadas informativas. Entonces, en el periódico publicamos una nota diciendo quiénes quieren ayudar a controlar la desinformación. Pensamos que se iban a escribir 250 personas, se escribieron como 2.500. Entonces, creamos unos grupos de WhatsApp, varios grupos de WhatsApp, en las que esas personas se inscribían y nos ayudaban, y a esas personas todos los días les enviamos una información, digamos, verificada y sobre la que nosotros teníamos control para que se la repartieran a sus tíos, primos, y casi siempre era información combatiendo lo que circulaba por el otro lado. Lo que nos llegaba por un lado, mentira, armábamos un artículo que explicaba por qué no tomar dióxido de cloro, por qué no tomar ivermectina, y se mandaba también por los grupos de WhatsApp. Pues fue un ejercicio, fue interesante. Gracias, Pablo. Solo te replanteo la pregunta en torno a la parte de The Lancet, o sea, cómo comunicar y transmitir también información sobre estas historias que salen publicadas con hallazgos preliminares en revistas reputadas, como en este caso The Lancet, en torno a la hidroxicloroquina, y luego tienen que retractarse. Cómo comunicar esta incertidumbre y estos errores también. Yo creo que la doctora Larisa dio una pista muy importante, es no hablar con certezas. O sea, no podemos publicar certezas, podemos publicar preguntas, dudas, indicios, alguna información, opiniones. Los periodistas no podemos ser ingenuos, o sea, creo que es un punto de partida, pero también tenemos que ser humildes en la medida en que no vamos a ser nosotros los que atrapemos la mayoría de sus errores. O sea, si se pasó por Lancet, se pasa por todos los medios de comunicación. O sea, si se le pasó a los que trabajan en ese campo, va a ser muy difícil pararlo. Ahora, lo que sí debemos hacer ante eso, pues es aceptarlos si lo publicamos, pues publicar diciendo esto se cambió de sentido. Yo publiqué un artículo, o sea, publicamos mucho de hidroxicloroquina. Hay uno en el que yo publiqué y cité el artículo que había sido retractado. Inmediatamente
alguien, un profesor de la Nacional, pues me cuestionó, como, ¿por qué está citando ese artículo? Fue retractado, a pesar de que ya estaba claro que la hidroxicloroquina, pues habían bastantes dudas de su efectividad. Y nada, pues inmediatamente corregí mi artículo, puse abajo el artículo, este artículo fue corregido por sugerencia, porque un profesor de la Universidad Nacional tal y tal me recordó que ese artículo fue retractado y por lo tanto sus no sé qué son válidos. Creo que esa transparencia, exponer, aceptar la vulnerabilidad del periodista es la forma más honesta de ganarse la confianza de la audiencia. O sea, si la embarré, lo siento, esto no es verdad. Exacto, Nelly, si yo quisiera intervenir, tiene mucha razón Pablo con esto, y yo creo que es importante ser muy transparente con la gente, ¿verdad? Y quizás en el grupo yo tengo esta doble misión. Por un lado soy científico, soy médico, pero por el otro lado tengo la oportunidad de conducir programas de radio y televisión. Entonces yo como que camino en los dos caballos. Y yo creo que el consejo que nos han dado ellos esta tarde, Larisa y Pablo, es muy importante. Y yo creo que hemos aprendido todos en el camino a usar los condicionales, a ser transparentes, decir, hasta ahora esto es así, hasta ahora esto se sabe. Y cuando le hacen una pregunta, doctor, ¿uno se puede contagiar de nuevo con el coronavirus? Bueno, hasta este momento no está demostrado. Doctor, si yo como un alimento que está contaminado, ¿me puede dar? Hasta ahora no está demostrado. Hasta este momento es así. Yo creo que ese contexto que es tan simple de decirle a la gente, hasta este momento, le está diciendo, esto puede cambiar. Y eso es fundamental cuando uno comunica. Y eso yo creo que, al menos en lo personal, lo he aprendido de una manera muy práctica. Al principio, por ejemplo, con lo de la mascarilla en el Perú, yo era muy pegado a lo que la OMS decía, porque uno siempre va con fuentes. Entonces lo mío era la OMS y mi segunda fuente muy de cerca era el CDC de aquí de Estados Unidos. Entonces cuando a mí me preguntaban, ¿debo usar las mascarillas? Yo decía, mis fuentes eran OMS y CDC, y yo iba con lo que ellos decían. Entonces, obviamente, eso ha cambiado, y cuando llegó el cambio, había que explicar por qué había cambiado. Los experimentos de los tambores, los aerosoles, etcétera, para explicarle a la gente, pero a veces el público no entiende este tipo de cosas, y eso me lleva al segundo comentario, que es que todo el trabajo que hacemos cae en una sociedad. Y esa sociedad tenemos que preguntarnos cuál es el nivel de, eh, de, eh, de conocimiento científico que tiene, cuál es su base científica, cuánto entiende de ciencia la gente, se le enseña en la escuela primaria, en la secundaria, cuánto sabe de ciencia. Entonces, cuanto menos sepa de ciencia una sociedad, mucho más desafecta va a ser de creer lo formal y de dejarse llevar por lo informal. Gracias, doctor Huerta. Sí, pareciera además que la condición, la naturaleza humana no es muy proclive a la incertidumbre. Tanta falta el fortalecer la ciencia. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Hay muchas de parte de la audiencia. Doctora Otero, una pregunta de Gerson Collave. Durante los últimos meses hubo una gran cantidad de estudios de prepublicación sobre COVID-19. ¿Cómo han influido estos estudios prepublicados en la denominada infodemia? Bueno, muy buena pregunta. Claro, la prepublicación implica que termino de escribir mi artículo y lo subo a estas plataformas de prepublicación antes de la revisión de pares. Si no estuviéramos hablando de la pandemia, yo diría que ni lo leo hasta que esté revisado por pares, porque la revisión de pares realmente es muy, muy importante. Hay críticas a la revisión de pares, es un sistema imperfecto, pero es lo mejor que hay, ¿no? Y en mi experiencia, todas las revisiones por pares de los pares que yo he recibido para los artículos científicos que he enviado a publicar, todas me han servido, todas han mejorado de alguna forma mi artículo, y a veces no he estado de acuerdo con algún revisor y le he dado los argumentos para no hacer el cambio, pero siempre contribuyen a mejorar la calidad del estudio. ¿Cómo lo mejoran? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un preprint y un artículo ya revisado por pares? Los errores típicos son que los autores inflan un poco mucho sus conclusiones, o sea, sacan más conclusiones que las que se desprenden exclusivamente de los hallazgos.
Eso es típico, ¿no? Ahí se me estudio, entonces he descubierto esto y he establecido que esto es así, cuando usualmente hay que bajar un poquito la certeza con la que hablamos y hablar un poquito, y solamente podemos hacer conclusiones relacionadas a nuestros hallazgos, no otras, por más sentido que tengan, etcétera. Ese es el aporte que da la revisión de pares, además de detectar otras limitaciones del estudio. Creo que lo mencioné en el penúltimo párrafo de la discusión de los artículos científicos, se señalan las limitaciones del estudio. Entonces los autores han identificado qué limitaciones tienen y cómo impactan sus resultados, pero los pares siempre pueden detectar otras más que uno no ha visto, ¿no? Entonces todos los preprints no pasan por eso. Entonces tienen esa desventaja que se le pueden haber pasado cosas a los autores que no han visto otros dos ojos nuevos, y bueno, y que pueden llevar en algunos casos a cambiar el sentido del resultado, ¿no? Pueden haber cosas importantes que pueden cambiar un poco el hallazgo central. Entonces, esa es la gran desventaja de los preprints, pero por otro lado, en la pandemia hay que tener en cuenta de que se necesita mucha rapidez de la información, y usualmente el sistema de revisión por pares es lento, puede demorar 1 o 2 meses. Una vez que lo mandan, el editor tiene que tomar la decisión, se tienen que hacer los cambios, los pares tienen que volver a estar de acuerdo, tienen que aceptar la última versión para que empiece a hacerse la publicación, y todo esto demora. Entonces tampoco podemos estar esperando 2 o 3 meses. Lo ideal sería tal vez tener un sistema de revisión de pares para emergencias que pueda ser mucho más rápido con un grupo selecto de pares, ¿no? Pero entonces, por un lado, sí necesitamos las cosas rápidas y un preprint ayuda, pero ¿y qué pasa si ese preprint a la hora de pasarla por la revisión por pares te cambiaba completamente el sentido del estudio? Algo que sí creo que es útil es que ahora los preprints permiten que pueda haber una revisión por pares abierta. Es decir, cualquier persona que está ahí en la página puede poner comentarios al autor y decir, en mi opinión creo que tienes que ver tales cosas y revisar tal puntos, recomiendo tales cosas. Entonces todo es transparente, eso es muy positivo, ¿no? Entonces, los preprints requieren que haya una lectura mucho más crítica, ¿no? Porque uno está haciendo además el par, mientras que un artículo ya revisado por pares ya pasó ese proceso por 2 personas, idealmente expertas, que han mejorado la calidad científica del estudio, ¿no? Uh-huh. Hay una pregunta de Raúl Vela para el doctor Huerta sobre el uso de la ivermectina y la hidroxicloroquina en los pacientes durante los inicios de la enfermedad. ¿Qué tan dañino han sido? Si hay indicios o evidencias de que es perjudicial, ¿por qué el gobierno los distribuyó entre la población? Es una excelente pregunta. Yo se la hice a uno de los miembros del grupo de expertos del Ministerio de Salud cuando se dio esa recomendación, y esa pregunta se la hice directa en mi programa de radio. Ahí concluimos, entre ambos, con el experto y yo, de que no había evidencia. Entonces le dije, entonces, ¿por qué han dado esto? Entonces me empezó a decir que parece que hay alguna cosa hasta que no se descubra. Y yo le dije, pero lo que me estás diciendo es prácticamente la política de algo hay que dar para que la gente quede contenta que algo se le está dando. Y lo que me dijo la persona, y está grabado, es, mira, esa fue una decisión política. Entonces, yo creo que esto es importante. Cuando se escriba el libro de historia de la pandemia, de esta pandemia del 2020, uno de los capítulos más gruesos de ese libro va a ser política y COVID-19. En todos los países del mundo en los que ha llegado la enfermedad, ha despertado divisiones políticas, opiniones políticas de todo tipo. Aquí en Estados Unidos la estamos viviendo en este momento. Hay una lucha política muy grande. El uso de la mascarilla está completamente politizado. El uso de la hidroxicloroquina está completamente polarizado políticamente. La vacuna que se está elaborando en este momento, los republicanos no se la pondrían, más demócratas se la pondrían. O sea, todo está politizado. Entonces, para responder directamente a la pregunta, fue una decisión política, no fue una decisión científica el incorporar la hidroxicloroquina y la ivermectina en el manejo de los pacientes con COVID en el Perú. Doctor, le repregunto entonces, en ese manejo de la decisión política por encima de la evidencia en un contexto de emergencia, ¿qué rol debe asumir el periodismo para
exponer precisamente que se trata de decisiones más políticas que basadas en evidencia. Eso, exponerlo y describirlo y ser transparente y decir, mira, esto no tiene evidencia científica, esto de acuerdo a tal experto o a tal otro es una decisión política. Y explorar la decisión política, por qué se hace, etcétera. Yo creo que ese es el camino del periodismo, de ser transparente y de exponer los hechos reales, ¿no? Gracias, doctor Huerta. Pablo, Jimena Pinedo pregunta, ¿de qué manera los medios deberían cubrir los resultados publicados en los preprints, en las prepublicaciones, y a qué fuentes adicionales se debería recurrir para darle consistencia en un artículo periodístico? Yo creo que yo les mostraba ese gráfico de que es 58.000, casi 60.000 artículos científicos sobre COVID al día, ¿no? Eso significa que un periodista no puede estar pegado de todas las revistas viendo a ver qué preprint sale para ver si hace un artículo. Por eso yo invertía la relación aquí, ponía el énfasis en que quizás los periodistas trabajemos sobre las preguntas, los temas grandes que quizás están afectando a la población, porque si trabajas sobre preguntas, pues no estás preocupado por un preprint solamente, estás preocupado por toda la dimensión del problema. Eso significa, en el caso, por ejemplo, volviendo a la ivermectina, ¿hace daño o no hace daño? Yo no estoy esperando que salga un preprint sobre la ivermectina. Yo estoy trabajando con el tema de ivermectina, por lo tanto, voy y busco un toxicólogo para que me diga qué ha visto, hago una búsqueda en internet en la que posiblemente salgan 3 preprints o un artículo, busco a la persona que trabaja en el gobierno con eso. Como estoy trabajando de esa manera, al reunir eso voy a ofrecer una información pues quizás más equilibrada, pero por eso creo que es que la pregunta viene un poquito viciada. Yo como periodista, yo no estoy pendiente a ver qué preprint sale y lo saco. Y sobre las revistas ya, digamos, de élite, en las que obviamente se publicó un artículo sobre corticosteroides en COVID y que muestran que sí, bueno, pues apenas veo que un artículo está teniendo relevancia en la discusión pública, en las discusiones de los médicos, que responde a una de las grandes preguntas de toda la sociedad y es cómo me puedo curar del coronavirus o cómo me van a tratar. De nuevo, siempre, así tenga el paper, busco a alguien como la doctora Larisa, que conozco epidemiólogos en Colombia y les digo que me pongan ese artículo en su pirámide de evidencia, donde hay debilidades y con esas voces construyo el artículo. Pero sí, o sea, creo que es como la recomendación. No te escuchamos. Ah, perdón. Hay otra pregunta entonces de Emilio Aguirre para la doctora Otero sobre la intervención de la Organización Mundial de la Salud durante inicios de la pandemia. Emilio Aguirre pues, señala, ¿no?, que la OMS ha perdido credibilidad porque ha tomado decisiones, ha cambiado sus decisiones durante los últimos meses. ¿Y qué rumbo tomar hoy con lo aprendido? Dice él. Imagino se refiere también a la comunicación, ¿no? De cómo al inicio no se recomendó mascarillas, luego sí, y que esto es muy difícil además para los ciudadanos poder entender estos cambios y recomendaciones. ¿Qué rumbo hay que tomar, dice, con lo aprendido hasta ahora en parte de esa comunicación? Gracias por la pregunta. Bueno, no sé si diría que la OMS ha perdido credibilidad. Sí creo que se demoraron mucho con las mascarillas y algunas otras cosas. Y se han leído ya artículos que critican un poco el grupo de expertos externos que han tenido y que han sido un poco pasivos y no han querido arriesgar Claro, uno se está arriesgando. A veces va a decir una recomendación y podría equivocarse un poquito porque todavía no hay suficiente evidencia. Pero bueno, eso se les ha criticado, que les ha faltado un poco de riesgo. Igual creo que en general, con estos algunos errores, en general creo que el manejo de la OMS ha sido considerablemente mejor que para la epidemia de ébola que hubo en el 2014, ¿no? Que hubo una reacción muy, muy lenta, ¿no? Y bueno, esta es una pandemia mucho más grande y compleja. También leí un artículo, me parece que es en New York Times, que explicaba de manera muy interesante cómo todas las críticas que se hacen ahora a la OMS, Estados Unidos que se quiere salir, los otros países dicen nos quedamos pero hay que reformarla, y todos la critican.
pero la OMS es el resultado de lo que sus miembros decidieron. Los miembros son los estados, ¿no?, que pertenecen, y este artículo lo voy a ubicar, cuenta cómo es que en el 2005 que se hacen el Reglamento Sanitario Internacional, bajo el que se rigen las normas que estamos haciendo para esta pandemia de entrega de información, etcétera. Y hay un montón de estados miembros votaron en contra de que hubiera la obligación de reportar epidemias. No me acuerdo exactamente las cosas, pero un montón de cosas que se le critica hoy a la OMS fueron votadas por los estados miembros en el 2005. Entonces, no es que la OMS no haga eso porque no quiere, sino porque sus miembros no quieren a veces soltar la libertad que puede implicar aprobar ciertas cosas, ¿no? Igual creo que se tienen que mejorar las cosas. Por supuesto que siendo la OMS tiene que tener mucho cuidado porque las recomendaciones que den las aplican los países enteros, ¿no? Y en esta situación hay cosas un poco contradictorias y que no estaban tan claras desde el inicio, pero sí creo que tienen que fortalecer esa parte de la rapidez. Ahora tenemos otras instituciones, ¿no? Uno siempre, cuando uno tiene preguntas de salud pública, a ver qué se está haciendo, qué dicen la OMS, qué dice el CDC de Estados Unidos y algunas otras organizaciones similares, ¿no? Entonces, creo que no diría se ha perdido la credibilidad, y como estamos mencionando, hay cosas que han cambiado en el camino, pero sí hay cosas por fortalecer, sobre todo la rapidez y tal vez la explicación de por qué se cambian las cosas, ¿no? Por qué es que algo que primero se recomendaba ya no se recomienda más. Y bueno, cultivar la cultura de poder vivir en la incertidumbre con la ciencia. Ahora, esa incertidumbre en esta pandemia que nos ha causado tanto daño y sigue causando daño, sí, pues uno quiere certezas, ¿no? Pero ahora, dentro de la no certeza absoluta que nos da la ciencia, hay algunas cosas que sí. Entonces, fortalecer, en lugar de irnos a cosas que no son reales, ¿no?, como tratamientos que no son efectivos, etcétera, fortalecer y empoderar a la sociedad en las cosas que sí tienen evidencia y que sí nos pueden proteger. Claro, no son tan concretas como tomarme una pastilla o ponerme una inyección, pero bueno, las cosas que ya sabemos de prevención realmente sí tienen un impacto. Entonces, se pueden mejorar cosas de comunicación, sin duda. Y otra cosa es que la información a veces no es suficiente, no es convencer que los países las adopten. Miren cómo nosotros, Perú, seguimos usando pruebas que nadie recomienda y las seguimos usando para el diagnóstico. Las autoridades dicen no hay que usarlas, pero las seguimos usando, cosa que me es incomprensible, y así para varias cosas. Entonces una cosa es la información y otra es que se implemente esto, ¿no? Gracias, Larisa. Doctor Huerta, hay una pregunta de Hugo Turpo. La voy a leer tal como está planteada. Dice, todos los laboratorios y científicos buscan una vacuna para la COVID, pero si se sabía que la candidata a vacuna iba a demorar 2 años más, ¿por qué no se buscó primero un tratamiento? Buena pregunta, gracias. No, se están buscando ambas. Yo creo que la carrera para ambas está dada y ha empezado, y en este momento pues se están buscando ambos. Se están buscando nuevos antivirales. Lastimosamente el Remdesivir no disminuyó la mortalidad, mejora un poco a los pacientes, disminuye en 4 días el periodo que están hospitalizados. Ahora están saliendo estos anticuerpos monoclonales que son, ahora salió una molécula, creo que es el AB8, AB26, o sea, ya lo que quiero decirles es que ambas vías se están trabajando fuerte, tanto de medicamentos como de vacunas. Gracias, doctor. Pablo, pregunta no me aparece el nombre aquí, sí, de Roy Valencia, sobre la cantidad de información divulgada en los medios de comunicación. Entonces, habla sobre que hay mucha información, ha habido incluso noticias falsas que han sido erróneamente difundidas por medios masivos, y la pregunta de Roy es si el gobierno debe tener un papel en el control de la información. Pues yo creo que no, o sea, nuestras sociedades como la de Colombia y Perú pues están fundadas en la libertad de expresión, en la libertad periodística, y el compromiso, digamos, dentro de la democracia es que no hay censura ni control, y nos hacemos responsables de lo que publicamos, porque tenemos
o que corregirlo por nuestra propia voluntad, o en caso de que sea un problema, pues seguramente la justicia interviene cuando hay algún, ¿cómo se llama eso? Se me olvidó. ¿La ¿Cómo? difamación? Sí, difamación o algo así. Entonces, yo no creo que exista un control. Lo que creo que el rol del gobierno y un buen gobierno, pues es brindar la mejor información posible y los medios pues la replicarán. O sea, parte del problema que hemos visto en esta pandemia, como ya lo señaló el doctor Elmer, es que las intervenciones de buena parte de los políticos pues son desafortunadas porque lo que hacían era sembrar más desinformación. Y de hecho los medios estaban, pues unos replicando eso y otros combatiendo esa desinformación. Pero sí, yo creo que no. Esa discusión, al menos para los que creemos en la democracia, está cerrada. Exacto. Doctora Otero, hay una pregunta de Olga Cato acerca de un preprint. Dice la pregunta, ¿qué hay de cierto sobre los grupos sanguíneos? Un artículo precientífico menciona que solo se pueden contagiar gravemente un determinado grupo, si se puede profundizar. No sé si usted conoce ese preprint. Sí, bueno, hubo un artículo que efectivamente sugería que el grupo A podía tener más riesgo de severidad, pero me parece que después otro estudio un poco más sólido no ha encontrado eso. No sé si el doctor Huerta quisiera profundizar, tal vez él lo conoce mejor. Tengo entendido que sí en un inicio, pero la evidencia ahora sugiere que no habría diferencia. Sí, exacto. Y esta semana ha salido, eso lo comenté ayer en la radio en el Perú en la mañana, ha salido un estudio de una de estas compañías genéticas, 23andMe, es una de esas compañías que a uno ahora le ofrecen estudios de sus ancestros y todo, dando una muestra de saliva, y tienen una base genética de 12 millones de genomas. A 1 millón de estas les pidieron que respondan a un cuestionario si habían tenido o no COVID-19, respondieron, y ahí lo que han encontrado es de que las personas que tienen grupo O pareciera que tienen menos riesgo de complicarse, y han encontrado otros genes localizados en esa cromosoma 3 que son los que determinan el grupo sanguíneo que tendrían algún tipo de acción. Pero, y esto es interesante, cuando han entrevistado a los expertos, todos coinciden en que eso es algo que no es interesante, pero no tiene ninguna, digamos, aplicación práctica, porque el hecho de ser O no me va a vivir en libertad y decir que no me voy a infectar o que no me voy a complicar. Entonces, lo que sí es una avenida para que se explore un poco más en este cromosoma 3, en esa zona donde se determinan los grupos sanguíneos, porque allí se pueden determinar algunos futuros factores de riesgo. Pero, como dijo Larisa, no hay nada sólido ni es de aplicación práctica una noticia de ese tipo. Gracias, doctor. Pablo, menciona en esta pregunta Mabel Romero, si habla sobre el deseo de los políticos de que permanentemente están dando respuestas para todo. Bueno, pareciera que los políticos son los únicos que tienen más certezas de muchas cosas. Pero la pregunta de Mabel ¿es mejor reportar las opiniones de los políticos y al mismo tiempo contrarrestarlas con información de lo que dice la ciencia para que el lector conozca la aclaración, o simplemente ignorar sus opiniones? Pues no solo yo, el grupo de periodistas del Espectador que estábamos trabajando en esto, creo que durante la pandemia tratamos mucho, una vez tras otra, de aprovechar las conversaciones sociales para construir el periodismo desde ahí. Y en esa medida, creo que es bueno, o es un buen punto de partida, usar lo que está diciendo un político o un influencer o alguien que hace parte de esa sociedad y que genera conversación y que atrae la atención sobre él, para partir de ahí que intervenga pues el buen periodismo científico de salud. Entonces, aquí con el caso de la ivermectina también pasó que justo cuando al expresidente Uribe, que es una figura que arrastra la mitad del país cada vez que dice A o B en Twitter, la Corte Suprema de Justicia le habían dado una orden de captura, tenía la casa por cárcel, y entonces dijo que tenía COVID y que había tomado ivermectina.
Entonces nosotros usamos inmediatamente eso para hacer un artículo que era algo así como lo que el expresidente Uribe no le contó sobre la ivermectina. Y contábamos, y creo que quiero creer que es útil hacerlo así, o con actores de cine o el que sea que diga algo que llama la atención, usarlo para hacer un buen periodismo. Sí, me trae a colación esto que dices, que por ejemplo, y se lo planteo abiertamente tanto a Larisa, bueno, el doctor Huerta sí conoce cómo funciona porque él es comunicador dentro de las estructuras periodísticas de los medios, sean radiales, impresos o digitales, hay diferentes secciones y diferentes especialidades, ¿no? O sea, hay los que cubren la sección política, hay los que cubren la sección ambiente, salud, o corrupción, digamos. Pero en una situación como la pandemia, que desborda y atraviesa todas las áreas de interés de un medio, de pronto encuentras que los periodistas que cubren política, que están detrás de las opiniones del Congreso, del presidente, tienen que tomar esas declaraciones y aparecen plasmadas tal cual en los medios. Incluso no siempre los periodistas, Pablo, por ejemplo, ustedes están en salud, pero no siempre saben todo lo que va a salir en política. Saben los titulares, pero no necesariamente cuando un periódico o un medio es grande, se sabe todo lo que se va a publicar. En esta situación, como hemos visto, todos los periodistas, hasta los de economía, han tenido que cubrir alguna cosa vinculada a la pandemia. ¿Hasta qué punto las decisiones editoriales, Pablo, por ejemplo, son fundamentales y nos enseñan también a los medios a que la cobertura de estos casos deben tener como punto de apoyo a los periodistas especializados en salud y no se conviertan en ecos de resonancia las secciones política o economía a las mentiras o la información descontextualizada que transmiten los políticos? Pues sí, tú que trabajaste muchos años en el comercio y sabes que esa es una de las principales fuentes de conflicto con los colegas porque pues, son fronteras invisibles en las que a veces se pasan de un lado para otro. Yo creo que la tarea es construir es educar a su propia familia. O sea, creo que en la medida en que un medio tenga un grupo especializado en un área y es bueno y lo hace su trabajo con responsabilidad y también con amabilidad con las otras secciones, se crean esos canales. Yo por eso insistía en el principio de esta conversación que un defecto a veces de los periodistas es verse a sí mismos como unos lobos solitarios o alguien que va a inmortalizarse porque hizo el mejor trabajo. Y yo creo que hay que dejar atrás esa visión individualista que predomina mucho en los medios. Siempre hay un periodista que quiere ser el que se las sabe todas. Ocurre mucho en radio, en televisión. Y apostar por trabajos en equipos. O sea, es un equipo y cuando se trabaja en equipo esas cosas funcionan mejor, fluyen más. Los otros conversan con uno y se equilibra. No creo que puedas trazar unas normas estrictas para controlar eso dentro de una redacción, que eso pues tú las conoces y los periodistas pues están muy cerca de la anarquía siempre, entonces creo que somos como una especie profesional a la que le gusta mucho la libertad, en la que no es buena idea poner tantas jerarquías y normas, pero sí sabemos, creo que la mayoría sí sabemos trabajar en esos ambientes de respeto y libertad y colaboración. Nelly, si me permite, quisiera agregar un poco a lo que ha dicho Pablo, y esto es basado en experiencia mía. Yo tengo el cargo de asesor médico en el grupo RPP, que es el que maneja el radio, etcétera, y la televisión de RPP. Y lo que hacemos periódicamente es reunirnos, ahora obviamente con Zoom, con los productores del grupo para que todos conozcamos lo básico de esta enfermedad. Hemos hecho este tipo de reuniones varias veces con ellos para que, digamos, exista un consenso científico en la base, para que todos los periodistas tengan esa base científica que
que yo se las puedo dar y que se enriquece con la discusión. De igual modo, en CNN en español, donde yo también trabajo, hacemos lo mismo cada cierto tiempo, ya no en grupos grandes, sino con grupos más pequeños para discutir cierto tipo de cosas, o cuando se van a sacar reportes en televisión, yo discuto con los productores cuál debe ser el enfoque, cómo va a ser el enfoque, y nos ponemos de acuerdo. Yo creo que esa podría ser una solución para esto, que los grupos que disponen de recursos, en este caso médicos o lo que sea, sepan utilizarlos para que el conocimiento médico, digamos, básico, llegue a todos por igual. Nelly, yo tengo un buen ejemplo de algo que ocurre dentro de las redacciones, las vacunas. Entonces, por ejemplo, en la sección como la nuestra, para mí el anuncio de que una de las vacunas o una de las empresas entró a fase 2, pues para mí no es noticia, porque sé que falta un proceso muy largo. Primero que hay 120 candidatas, luego hay como 10 avanzadas, luego una de esas entra a fase 2. Entonces yo que estoy siguiendo la discusión, digamos, minuciosa, sé que estamos en agosto, septiembre, vienen 6 meses, 1 año, 2 años de noticias como esa cada semana. Pero un colega de cualquier lado, o varios colegas o varios medios publican eso. Entonces viene mi jefe a regañarme que por qué no tengo la noticia de la vacuna de Oxford que acaban de publicar de la fase 2. Y empieza una tensión tenaz porque ellos lo están viendo desde una perspectiva, pues, de una audiencia que quiere consumir eso. Y yo adentro le estoy diciendo, no lo voy a hacer porque me toca hacer una hoy, otra mañana, otra pasada, y me la va a pasar escribiendo de la fase 1 a la fase 2. Entonces, esas negociaciones dentro de los medios creo que dependen de tener grupos especializados empoderados y una buena comunicación con los jefes, credibilidad de ellos, porque lo que va a pensar el jefe que no tiene credibilidad en uno es que estoy chiviado, decimos en Colombia, o sea, que el otro tiene la noticia y yo no, que no, La primicia. estoy perezoso, pero cuando uno se para y dice, no la voy a hacer porque es que son 3 fases, hay 120, entonces no vamos a estar publicando eso cada 2 horas, como que es una forma de controlar y bueno, ese creo que es un buen ejemplo y mucha gente lo va a estar sufriendo. Sí. Larisa, a mí me gustaría también recoger tu punto de vista más desde también la academia, la investigación. ¿Cómo has visto este discurso, esta cobertura? Bueno, Pablo ha mencionado el de la vacuna y hablaba ahora el doctor Huerta de que tienen estas reuniones periódicas para que haya cierta también una narrativa coherente, ¿no? Al momento de abordar la pandemia. No todos los medios lo pueden hacer. Nosotros, por ejemplo, construimos rápidamente una red de médicos, de expertos a los que podíamos permanentemente consultar. Pero ¿tú cómo lo has visto desde el otro lado? Bueno, claro, en el mundo académico hemos estado leyendo la evidencia, discutiéndola, escuchando las perspectivas de diferentes actores, y sí, un poco sorprendía cómo a veces algo puede tener una evidencia muy dura y muy, muy fuerte, muy certera, y se toma otra decisión, ¿no? Y un poco impactada por esto. Yo soy miembro de uno de los grupos que ha estado asesorando al MINSA, y me parecía a veces increíble cómo está toda la evidencia ahí y la decisión que se tomaba era otra, ¿no? Y no entendía por qué, ¿no? Entonces creo que también la academia tenemos que mejorar eso en la comunicación que hacemos, en los expertos también que salen de la academia, ¿no? Porque no por ser académico simplemente, o por ser científico, o incluso por tener publicaciones, nos hace realmente expertos, ¿no? Y también en la interacción con los decisores, ¿no? Ser más persuasivos en convencer a decisores y en explicar los hallazgos de la evidencia de decisores, porque a veces son razones políticas sin ninguna duda, pero a veces es por falta de información o porque no entender realmente el impacto de esto, ¿no? Veía una de las preguntas que decía si es que no debería haber una lista negra de los investigadores o doctores. Puede ser, pero sobre todo debería haber una lista de los que sí, ¿no? De los más sólidos. Y hay un punto importante, yo como médico e investigadora, aunque mi rol es principalmente investigadora, pero tengo la formación médica e interactúo mucho con médicos especialistas que tienen práctica clínica, es que no necesariamente un médico sabe interpretar evidencia científica, debería, ¿no? Pero recién en las escuelas de medicina lo están, bueno, no recién, pero se está haciendo, y tal vez no tan bien, ya hay médicos de muy, muy buenos, pero que no necesariamente interpretan la evidencia científica
Bien, entonces, claro, hay que ver qué expertos es y sí deberíamos de tener, digamos, una lista de especialistas según cada rubro, así como de metodólogos, ¿no? Eh, que puedan dar opinión sobre la certeza de la evidencia. Así que creo que eso es algo que tiene que mejorar en la academia y también la comunicación, ¿no? El doctor Huerta creo que se lleva tiene que comunicar a todos 31 millones de peruanos todo el tiempo y no hay muchos médicos así, ¿no? Que sean tan buenos comunicadores y que permanentemente salgan dando información. Otra cosa que quería mencionar, que sí, más bien lo pienso hasta ahorita, que es una oportunidad un poco perdida, es que hay muchos expertos no mediáticos y que no dan entrevistas, no salen nunca en medios y realmente son muy, muy, muy buenos llegar a ellos, ¿no? Es mucho más fácil, puede ser mediático cuando uno está usando las redes sociales, etcétera, pero hay personas muy valiosas en Perú y en la región que pueden dar opiniones y a veces no van a querer dar entrevistas, pero tal vez lo puedan hacer por escrito, etcétera. Entonces creo que las universidades sí deberían de tener como una lista de personas a entrevistar y quienes dan entrevistas en vivo o con video, quienes prefieren hacerlo por escrito, porque algo que a mí me pasa, yo nunca saldría en medios de comunicación si no hubiera sido por esta pandemia, pero al ver la importancia de comunicar y de dar información certera, y bueno, podría mejorar yo mi forma de comunicación. Entonces, así como ustedes entrenan a periodistas en epidemiología, también los científicos, los médicos deberíamos entrenarnos en comunicar para cuando esto sea necesario, ¿no? Larisa, empato esto que estás diciendo con una pregunta de Sandra Simic que está asociada a cómo sancionar la desinformación. Dice, ¿qué instituciones podrían sancionar la desinformación, sobre todo de los médicos? El Colegio Médico, por ejemplo, acaba de abrir un proceso ético contra un grupo de médicos, el Colegio Médico de Lima, los de Lima, y el de Arequipa con algunos médicos de Arequipa. ¿Se puede sancionar? O sea, ¿hasta qué punto hay esa responsabilidad de los gremios, como el Colegio Médico, cada vez que un colegiado desinforma o promueve insumos, por no utilizar otro término, que pueden causar daños para la salud? Sí, pienso que las instituciones tienen que tener un rol muy importante, el colegio médico y también las universidades, ¿no? O sea, un miembro de una universidad, un profesor de una universidad, y tengo en la cabeza varios, pueden dar una opinión, pero si es que ese no está basado en evidencia científica, no pueden argumentarla, la universidad debería de decir, esta es la opinión personal de este profesor, esta no es la opinión de la universidad, y sí se deben de, creo que ahí algunas universidades podrían, incluyendo en la que yo trabajo, podrían esforzarse un poco más en dar una posición a favor de la evidencia y a favor de la rigurosidad y a favor de la reflexión y no solo del prestigio de los médicos, ¿no? Sí creo, y que la desinformación sí creo en algo tan grave como esta pandemia y cosas que pueden resultar en la muerte de personas, sí creo que debe haber un control sobre la desinformación. Por supuesto, la libertad de expresión está completamente, debe ser libre, pero otra cosa es desinformar con algo que puede llevar a la muerte de alguien, ¿no? Nelly, yo añadiría lo que acaba de decir la doctora Larisa. Es una impresión desde Colombia, pero casi creería que se repite en otros países de Latinoamérica, y es que tanto en los gremios y las sociedades médicas como en instituciones educativas universitarias hay mucho temor de confrontación. O sea, en realidad uno esperaría que hubiera más combate intelectual valioso que permitiera, pero es más escaso, es algo que ocurre incluso a espaldas del que lo está haciendo mal. Se vuelve una cosa de un rumor, un corrillo. No, existe miedo a confrontarse porque a veces las comunidades científicas son pequeñas, entonces tienen que convivir, entonces ninguno de ellos va a querer entrar en un conflicto desmintiendo al otro. Entonces, digamos, es muy fácil que aparezcan personajes que se adueñan de los micrófonos, que empiezan a decir cosas que no son, y a pesar de que su comunidad sabe que no es cierto, van a tener temor de confrontarlo. Y eso se vuelve un problema, porque los periodistas no conocemos esas intimidades de los gremios, llegamos a hablar al que pensamos que tiene los títulos, porque tienen los títulos, trabajan en instituciones, llegamos los periodistas a preguntarles, y el que sale a hablar es el que está buscando protagonismo. No sale, como también lo mencionó la doctora Larisa antes, alguien que puede ser realmente el experto en ese tema.
Eso es una cultura, yo creería que, al menos sé que ocurre en Colombia, no sé en los otros países, pero es una cultura un poquito perversa de las comunidades científicas que les falta ser más rigurosas. Y luego está el problema que los que llevan tiempo diciendo cosas que no son, las instituciones no son capaces de frenarlos. Aquí tenemos varios casos, no los voy a mencionar, pero es decir, los comunicadores y los periodistas tenemos 100.000 problemas, o sea, una gran parte de la desinformación es culpa nuestra. Eso partamos de esa base. Pero las comunidades científicas deben, en mi opinión, tener un rol más activo, ser críticas y controlar a ambos bandos, porque es que también le tienen miedo a los periodistas. Gracias, Pablo. Hay una pregunta de Heidi Paiva en torno a también la desinformación y las fuentes. Menciona que si bien es valiosa la información sobre cómo identificar fuentes confiables para los periodistas, cómo orientar a los ciudadanos, a los lectores, para que sepan también ellos mismos escoger sus propias fuentes de información. O sea, cómo un ciudadano puede saber que tengo que creer más a determinada fuente sobre otra, cuando aparentemente ambas se presentan como medios de comunicación, o ambos se presentan como médicos, o ambos se presentan como expertos en algo. ¿Cómo se puede orientar? No sé si tienen algunas luces sobre cómo hacerlo. Ese es un poco difícil. A ver, déjenme empezar. ¿Cómo hacer de que el público ponga un filtro a la información que tiene y sepa a quién creerle, digamos, a cuál de las múltiples informaciones que recibe debe darle más credibilidad? Es difícil. Yo creo que en general deben escribirse cada cierto tiempo artículos, producirse programas de radio, televisión dirigidos al público que toquen este tema, así específicamente. Cómo filtrar la información para que usted sepa hacerlo. Yo creo que esa sería una manera, que los propios medios les enseñen al público, que le enseñe al público cómo filtrar y cómo escoger. En lo personal, en mi propia experiencia, yo tengo programas de radio y yo recibo muchas llamadas telefónicas, y obviamente hay llamadas que son muy buenas y que me hacen preguntas que yo no sé. Entonces, lo que yo hago en lo personal desde hace mucho, mucho tiempo es que yo tengo mi micrófono, lo pongo junto al teclado de la computadora y digo, vamos a buscar juntos. Para esto sirve el Internet. Entonces yo tipeo, se escucha en el micrófono y digo, ok, me han salido tal número de páginas. Cuando ustedes abren una página, tienen que buscar las que digan .org, las que en Estados Unidos digan gov. Entonces, más o menos les enseño y digo, por ejemplo, acá hay dos que me llaman la atención, esta y esta. ¿Vale? Leamos primero esta. Entonces, es una manera en que a través, por ejemplo, de este medio masivo que es la radio, al público yo le puedo dar una idea de que no todo lo que sale listado al hacer una búsqueda debe ser creíble, ¿no? Sí, y además también esto me habla sobre un tema que no está en las preguntas, pero que me parece importante traer a colación, es sobre los propios sesgos cognitivos que los usuarios tenemos como lectores hacia determinados temas, ¿no? Hay diferentes estudios que se han hecho sobre cómo las personas, a pesar de que uno les muestra la evidencia, uno termina creyendo o aferrándose a determinados prejuicios. Entonces, el reto probablemente esté en esfuerzos como el que usted está contando, doctor Huerta, pero también de involucrar a la escuela pública o a la educación a enseñar a leer en medio de una nube tan gigantesca como es Internet con desinformación, y al mismo tiempo exigir a las plataformas que se encargan de distribuir contenidos como Facebook, Twitter, Google, a dar un peso que pueda diferenciar cuando se trata de un blog, cuando se trata de un medio o cuando también de una organización vinculada a la salud. Ha habido un esfuerzo ahora porque la información de la OMS aparece destacada, pero creo que nos falta aún mucho por hacer, y sobre todo que desde los más chicos o los más niños en los colegios aprendan a enseñar en Internet, que no es lo mismo a cuando uno aprendía antes, bueno, mi generación, la de ustedes, a aprender en las bibliotecas, ¿no? Eso ya no es más, entonces esa diferencia
creo que podría ser importante. Sí, Pablo. Yo añadiría eso, que a los periodistas y a los científicos nos falta todavía mucho por entender ese fenómeno social, porque a veces le atribuimos más racionalidad de la que realmente existe. Pensamos que el problema se va a solucionar con consejos, con educación y no hay que olvidar que está atravesado de una manera muy profunda por el cerebro emocional también. O sea, hay unas no hay unas razones, hay unas motivaciones, unas corrientes por las que la gente termina creyendo unas cosas y no otras. Miedos, por ejemplo, durante la pandemia el miedo, las personas con más miedos seguramente estaban guiadas y más inclinadas a tomar y creer ciertas cosas. Entonces, seguir entendiendo cómo se forma ese fenómeno en la sociedad es un reto para todos. Es un reto también cómo vamos a comunicarnos con ellos, cómo vamos a tratar de argumentar, de empatizar, porque es que creo que lo que ha quedado claro es que no son solo los argumentos lo que sirven para convencer a una persona de una postura. Es también la forma como se lo dice, la forma como entablas el diálogo, bueno, un montón de cosas que tenemos que aprender. Justo quería mencionar algo sobre eso, que para el tema, por ejemplo, de antivacunas, hay estudios que sugieren que a un antivacunas no lo convences con más evidencia o más información, sino que la conexión tiene que ser emocional. Entonces, claro, y para un científico, pues eso es cómo hacer. Yo te estoy dando la evidencia, eso debería ser suficiente. Las vacunas salvan vidas y no hacen daño. Los niños pueden fallecer si es que no los vacunamos, ¿no? Pero no va por ahí, va por la emoción, ¿no? Entonces, tenemos que aprender de eso porque a la hora de la hora eso es lo que va a terminar impactando vidas. Igual para la comunicación, por ejemplo, en este caso la pandemia, para la comunicación de comportamientos preventivos, a veces funciona más. Yo creo que hay que intentar todo, ¿no? Pero y sí, efectivamente hay ciencias del comportamiento y evidencia que nos sugieren cómo hacerlo, y una de esas son las narrativas, ¿no? Por ejemplo, una telenovela, una radionovela, puede tener, bien hecha, obviamente, asesorada, ¿no? Que puede tener mucho más impacto, pues, que un personaje muy querido, una radionovela, telenovela, sea la que te diga cómo comportarte, a que lo diga tal vez un gran profesor universitario, ¿no? Entonces, eso, la conexión emocional para lograr impacto, creo que es muy importante, y esto es algo que se ha desarrollado en Sudamérica impresionantemente, y Perú hace muchos años con una telenovela fue uno de los que inició esto de mensajes de salud pública en telenovelas. En México también se ha hecho, y en Brasil, y con alto impacto en la sociedad, ¿no? Que en salud reproductiva, en prevención de VIH y en otros temas que creo que se pueden explotar ahora también, ¿no? O sea, convencer a través de la emoción, basándose en argumentos científicos, por supuesto, pero transmitirlos de la forma como las personas quieren escucharlos, ¿no? No se puede esperar que a todo el mundo solamente la razón. Uno podría decir educación, y sí creo que en el Perú tenemos que fortalecer mucho la capacidad de análisis crítico, ¿no? Desde el colegio, en la primaria, ¿no? Que los niños aprendan a ser críticos, y en la secundaria, y en las universidades, en las escuelas de medicina, en todas partes, pero también es una realidad que hasta las personas más formadas y las bajas tasas de vacunación, los antivacunas, están en ciudades que muchos son universitarios y todo, ¿no? Va por esto de lograr hacer cambiar algo, una forma de ver, y eso va más por la emoción a veces que por la racionalidad, ¿no? Gracias, Larisa. Vamos a cerrar y a ir cerrando el curso de hoy con una pregunta de Juliana Lévano sobre la relación que existe entre los grupos de ultraderecha y la defensa del dióxido de cloro, ¿no? Entonces, me gustaría recoger algunas impresiones desde los diferentes campos en los que se encuentran ustedes, porque es cierto que durante los últimos meses se han fortalecido no solamente grupos de ultraderecha, sino también grupos negacionistas de la pandemia, de las medidas sanitarias, y han convergido en una especie de masa un poco extraña, donde se están mezclando y amparándose en evidencia que no existe prácticamente, ¿no? O sea, como negar, por ejemplo, la pandemia, y tienen espacios en varios medios de comunicación. ¿Por qué creen que estos grupos de ultraderecha están vinculados a la defensa del dióxido de cloro en muchos casos? Comenzamos por usted, doctor Huerta. A ver, yo les voy a contar un poco de lo que estoy viendo aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, hoy día salió en los medios un grupo de
manifestantes jóvenes, incluso niños, entrando a una tienda en la Florida, me parece, a un Target, entrando y gritando porque eran anti-mascarillas. Y han entrado, es un grupo como de unas 15, 20 personas gritando, diciendo que el anti-mascarilla, pues, que las mascarillas no sirven, que coactan sus libertades, etc. Entonces, esta es mi impresión. Los seres humanos en general, y esto pues está en toda la historia, lo podemos ver en todos los países, tenemos varias maneras de ver el mundo, la existencia, la vida, o sea, eso. Hay un grupo de gente muy, muy numeroso que es muy afecta a lo que son libertades, perdón, sí, libertades individuales, a lo que es la manera centralista de ver el mundo, es yo como persona, como motor, yo como propulsor de mi propio progreso y no regulaciones. Eso lo vemos en todo lado. Y hay gente que no, que es mucho más afecta a la colaboración, a que haya más, que se vea la vida de una manera un poco más de colaboración con el prójimo. Esta es la gente que piensa, por ejemplo, que el derecho es que la salud es un derecho, que la salud debe ser universal, mientras que el otro grupo dice, no, no es ningún derecho, es un bien que hay que comprar y hay que vender. El que lo pueda comprar, que lo pueda comprar, para eso se ha esforzado. Estoy diciendo muy general, pero allí es donde caen este tipo de ideas con respecto a la salud. Y esto siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora, como decía Humberto Eco, con un tweet que alguien manda, ya es una opinión. Y si es una opinión, va a juntarse con otra opinión y van a aparecer las redes. Esto siempre ha existido, desde siempre. Lo que pasa es que ahora es mucho más fácil que estos grupos se junten, coalescan, porque los medios lo juntan. Y eso es lo que sucede en realidad. Entonces, esos grupos que Nelly llamaste de ultraderecha son los grupos que creen en que mi cuerpo es mi cuerpo y no hay ningún gobierno que me obligue a ponerme una mascarilla. Mi cuerpo es mi cuerpo y si yo quiero ponerle lejía, es mi decisión. O sea, son grupos que piensan de esa manera y son muy, muy vocales y defienden sus posiciones. Mientras que hay grupos, quizás la mayor parte de lo que estemos en esta mesa, pensamos en el bien común, pensamos en la educación, pensamos en otra cosa, y eso es así. Y eso está demostrado en la historia, en los países, los gobiernos, y son las políticas, son las maneras de ver el mundo. Y yo creo que lo estamos viendo ahora mucho más que nunca en esta pandemia, el caso de Brasil, el caso de Estados Unidos, el caso de Europa, en Francia, en la política, en Alemania misma, los grupos derechistas que están saliendo a negar las pandemias. O sea, está en todo lado en realidad. ¿Qué es lo que nos toca? Pues nos toca convivir con eso y ojalá tratar de llegar a un entendimiento común, porque si no, esto ya va a llevar a una división muy profunda que lamentablemente yo creo que en Estados Unidos ya estamos cerca de eso ahora con esto de la vacuna. La vacuna en este momento se está politizando tanto, tanto, de que la vacuna pueda que salga y la gente no se la va a poner, porque ya está sumamente politizada. Y depende del modo en que se ve el mundo. Esa es mi opinión. Sí, cuán importante el papel de los medios en comunicar esta situación. Pablo. Pero siempre y cuando, perdón Nelly, que los medios no se vayan para uno y por otro lado. Por ejemplo, aquí la cadena Fox es pues el espejo de lo que piensa el señor Trump y son medios importantes, mientras que otras cadenas piensan de la otra manera. Entonces, fíjate que también allí se va a presentar la polarización. Exacto. Sí. Pues Nelly, la pregunta es interesantísima y creo que casi te da para otras 2 horas de conversación porque, por un lado, y le recomendaría a la persona que hizo la pregunta, de los que estén conectados, un libro que a mí me encanta, que es El Gen, de Siddhartha Mukherjee, no sé cómo se pronuncia, pero lo pueden buscar. Es fascinante porque está tratando de hacer una historia, digamos, de la genética y conectándolo además con una historia personal de las enfermedades mentales en su familia. Pero es fascinante y recuerdo un capítulo en especial en el que él está haciendo un recuento de cómo en los años 50, 60, para tratar de entender qué peso tenían los genes y la cultura en la forma como nos comportamos,
se empezaron a hacer estudios con gemelos. Entonces, una forma, digamos, de resolver esa duda de qué peso tiene genes versus culturas, pues es tener una población en la que tienes personas iguales que fueron además separadas al nacer. O sea, unos crecieron en un lado y otros en otro. Y cuando empezaron a hacer estos estudios, los resultados son increíbles. Hay un montón de comportamientos que asumimos que son comportamientos personales o culturales y resulta que están atados a nuestros genes. Y con esto estoy diciendo que en parejas de gemelos que al separarse, ser criados por familias totalmente distintas, tenían inclinaciones políticas parecidas o religiosas. ¿Y qué hay detrás de eso? Que hay conexiones de nuevo que, que tenemos que tratar de entender en vez de criticar. Entonces, esa pregunta, ¿por qué los de ultraderecha creen en esto? Ah, bueno, ¿por qué? Porque hay una conexión en su configuración. Y eso por un lado, tratemos de entender antes de criticar y de juzgar y de estigmatizar a cualquier grupo. Y por otro, aprendamos a valorar la diversidad humana, porque es en esa diversidad también de pensamientos donde quizás exista, bajo ciertas circunstancias, las cosas que nos salvan como humanidad. Pongo un ejemplo muy sencillo, o sea, bueno, aquí voy a hacer una caricaturización de mi ejemplo y no sé si salga bien, pero no se me ocurrió ninguno mejor. Imaginémonos que hace 65 millones de años existían dinosaurios. ¿Qué pasa si todos los dinosaurios, imaginemos un mundo, o sea, este mundo imaginario en el que unos dinosaurios deciden que van a vivir en unas cuevas y los otros le dicen, no, pero ¿por qué son tan ridículos de meterse allá si tienen el mundo entero para comérselo? Bueno, pues cayó un meteorito y los que se salvan son esos. No sabemos qué problema enfrentamos y en esa diversidad de pensamiento humano hay unos que quizás bajo ciertas circunstancias sean los que prosperan, sobrevivan, se impone esa mirada cultural sobre las otras porque es más importante. Entonces mi invitación es, como periodistas, antes de juzgar, tratemos de entender de dónde vienen eso y el doctor Huerta puso un buen ejemplo. Quizás en esos grupos a veces que llamamos de ultraderecha hay una defensa a ultranza de la libertad personal y ese también es un buen valor bajo ciertas circunstancias. O sea, ¿por qué lo vamos a atacar? O sea, estoy simplemente hablando de entender. Eso no quiere decir justificar comportamientos que ya, digamos, excedan los límites de lo legal o de lo humano y de los valores centrales como seres humanos, pero muchas veces simplemente nos queremos destrozar mutuamente sin entender al otro. Gracias, Pablo. Y sin duda, este privilegio del derecho individual los tenemos pocos y en medio de esta pandemia, sin embargo, lo que está en juego también es la salud de muchos y muchos son los que están falleciendo por los contagios y a veces la responsabilidad los periodistas asumimos como un falso equilibrio, invitar a ambas partes cuando en realidad deberíamos empezar también a sopesar hasta qué punto ese falso equilibrio promueve tratamientos que son más dañinos precisamente para las poblaciones más vulnerables o los más pobres que tienen menos acceso a una clínica privada o a un centro de salud cercano porque viven o bastante lejos o en zonas donde no hay siquiera un puesto de salud cercano. Yo los quiero invitar a todos a dar palmas así virtuales para Larisa, Pablo y Elmer. Muchas gracias por su tiempo, por estar estas 2 horas con nosotros y haberse sumado a este primer curso de epidemiología y ciencia para periodistas, que esperamos pueda tener también una segunda edición, porque tenemos pandemia para rato y eso hay que acostumbrarnos a decir, a pesar de lo difícil que sea. Gracias a ustedes y nos vemos mañana. Hay 2 cursos virtuales que se van a transmitir y retomamos el curso presencial el viernes, sábado y domingo. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, chao.